Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar nuevamente hablando sobre los dioses de la Biblia, los Elohim. Y específicamente hoy vamos a hablar sobre la guerra de los Elohim, la guerra de los dioses que podemos ver plasmada en la Biblia judeocristiana desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vemos ese conflicto cósmico entre diferentes deidades, entre diferentes dioses que luchan por el control, por el poder, por el dominio de la tierra y los que habitan en ella. Y vamos a estar leyendo varios pasajes de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar leyendo el Salmo 82. Hay varias personas que dicen que en la Biblia no se habla de otros dioses aparte de Jehová. Eso es lo que mucha gente piensa, mucha gente cree, como producto, como resultado del adoctrinamiento religioso que han recibido por el acondicionamiento psicológico, espiritual que han tenido durante toda su vida o en el tiempo que llevan dentro del cristianismo. ¿Qué sucede? La realidad es que la Biblia habla de múltiples dioses. De hecho, la religión del antiguo Israel, la religión original del antiguo Israel, pueblo del cual nos habla la Biblia, creían en diferentes dioses. En un inicio eran politeístas, al igual que los cananeos. No existía una diferencia entre cananeos y hebreos porque tenían prácticamente la misma religión. El Dios principal de los hebreos era el mismo Dios principal de los cananeos, El, la deidad llamada El o El Elyon o El Shaddai, que también era conocido como el anciano de días, que tenía una consorte, una esposa llamada Aserá. Y El Elyon tenía 70 hijos. Y de esos hijos él repartió las naciones para que ellos gobernaran y supervisaran y juzgaran las naciones. Se convirtieron en dioses jueces que gobernaban diferentes regiones. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 al 9, se nos presenta esa idea que viene de la religión cananea. O como veníamos diciendo, pues la religión del antiguo Israel creía en diferentes dioses. Luego fue evolucionando hacia un enoteísmo monolatrista, donde se adoraba a una deidad principal, que en este caso sería Yahvé o Yahweh o Jehová, junto con otras deidades inferiores como Asera y otros más. No fue hasta después de las reformas deuteronomistas, la llegada del profeta Elías y otras personas, que se comenzó a promover el monoteísmo. El monoteísmo o la adoración exclusiva a Jehová, a Yahvé o a Yahweh. Cuando los habitantes de Judea fueron llevados, exiliados a Babilonia, vivieron muchos años allá, estuvieron bajo el dominio del imperio babilónico, estuvieron bajo el dominio de los medos y los persas. Hubieron muchos sincretismos, muchas adaptaciones dentro de la teología de los hebreos, de los judíos,
y adaptaron mucho, absorbieron mucho del monoteísmo, del zoroastrismo o el mazdeísmo, que fue la primera religión monoteísta que existía en Persia. Y eso influenció mucho en el judaísmo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo es el judaísmo que se vivía en los tiempos de Jesús. Y Yahvé, el Yahvé del judaísmo del segundo templo, era una adaptación de Ahura Mazda, que era el dios supremo del mazdeísmo. O sea que hubo toda una evolución dentro de la religión de Israel, del politeísmo hacia el enoteísmo monolatrista a el monoteísmo estricto, como lo conocemos hoy. O sea que cuando alguien dice que la Biblia no habla de dioses, no sabe de lo que habla. Porque está más que claro en toda la Biblia. Y vamos a leer el Salmo 82. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 82, que es el más claro, que menciona el concilio divino, el Divine Council, como le llaman en inglés, la asamblea de los dioses, un concepto que existía de manera universal en todas las religiones del mundo, y los hebreos pues absorbieron de la religión cananea, que también tenía un panteón, tenía una asamblea divina. Y dice así: Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. O sea, en medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, hijos de El Elyon, del Dios que está por encima, del Dios Altísimo. O sea, hay dioses que son hijos de El Elyon, que es mencionado también en Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9, en los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto, se presentan a estos hijos del Altísimo como hijos de Dios. Y está hablando hijos de El Elyon. Y aquí en en el Salmo 82, pues se habla de los hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, son castigados para que mueran como hombres, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, o sea, el Dios Altísimo, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, todas las naciones que estaban siendo gobernadas por estos otros dioses, al final le van a pertenecer al Dios Altísimo. El Dios Altísimo es quien va al final a heredar todas las naciones por el mal gobierno de estos otros dioses. O sea, que está más que obvio la existencia de estos otros dioses, y que hay todo un mundo detrás de bambalinas, donde estos seres interactúan entre ellos mismos, donde estos seres entran en conflicto, están en oposición, que influencian a los seres humanos, ya sea para el bien o ya sea para el mal. Y esto lo podemos ver también en el libro de Job, en el capítulo 1, versículos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Recuerden que estamos leyendo Reina Valera 60, que forma parte del texto masorético.
Así que no tenemos los rollos del Mar Muerto disponibles para poder leer en la versión del Antiguo Testamento de ellos o la Septuaginta. Estamos leyendo de la Reina Valera 60, que es la que la mayoría de las personas pues, dentro del mundo evangélico lee. Y por eso es que se menciona a Jehová como el Dios principal. Jehová delante de los hijos de Dios. Fueron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Aquí Satanás es mencionado como un hijo de Dios, un hijo de él. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está hablando de la influencia positiva de Jehová o de Dios en Job. Y Satanás le dice, he aquí, dijo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea que hubo como una especie de apuesta entre Jehová y Satanás por Job, para ver si Job, perdiendo todo lo que poseía, todas sus bendiciones, maldecía a Dios. Todo era una apuesta entre entidades, entre dioses, porque Satanás también es mencionado en el Nuevo Testamento como el Dios de este siglo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. O sea que llamar que Satanás es un Dios no es erróneo, porque la misma Biblia menciona a Satanás como un Dios. O sea que aquí vemos una interacción entre dioses por el alma de Job o el cuerpo de Job o las posesiones de Job. O sea, da miedo eso, ¿verdad? En Daniel capítulo 10 vemos el conflicto que existe entre estos dioses, entre estos Elohim. Mira lo que nos dice Daniel capítulo 10, versículos 12 en adelante. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, los 21 días. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía como un relámpago, o sea, un rostro como luminoso, y sus pies como olor de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza cambió en desfallecimiento. O sea, se debilitó físicamente por haber visto a este ser que estuvo frente a él. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, o sea, colapsó. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie,
porque a ti he sido enviado ahora. Ha sido enviado este ser a donde Daniel. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para aquellos días. ¿Vieron esto? Este ser no pudo llegar a donde estaba Daniel a enviarle el mensaje de Dios, porque el príncipe del rey de Persia le estaba haciendo oposición durante 3 semanas, durante 21 días. Este príncipe del reino de Persia, este príncipe de Persia, es una entidad no humana que tiene influencia y poder sobre esa región. Y este ser no pudo llegar a donde estaba Daniel hasta que llegaron los refuerzos. Vino otro ser más poderoso que el de Persia, Miguel, uno de los principales príncipes, que vino para ayudarlo. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que viene sobre tu pueblo en los postreros días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. O sea, aparece otro ser con apariencia de hijo de hombre, o sea, con apariencia humana. Y le tocó los labios. ¿Ve? Y dijo: entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, al otro: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, este ser tiene que irse para pelear, para combatir. O sea, está hablando de un conflicto de seres con poder regional, sobrenatural, no humano. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otra entidad vendrá, otro ser vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad? Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, los otros seres, los otros príncipes, no ayudaban a este ser. Solo Miguel lo ayudaba. O sea, los otros no se interesaban en entrar en este conflicto. Solo Miguel. Miguel entraba a ayudar a este otro ser para poder traerle el mensaje a Daniel. O sea, estamos hablando de un conflicto cósmico detrás de bambalinas, de seres poderosos con mucha influencia sobre los reinos. Habla del reino de Persia. En ese tiempo los medo-persas eran el imperio gobernante en esa región. Y está diciéndole que después que él caiga iba a venir el rey de Grecia. Y fue lo que sucedió después con el reino de Alejandro Magno, de los macedonios.
que fue un imperio que se expandió rápidamente y conquistó casi todo el mundo conocido de Occidente en aquella época. O sea, está aquí, está hablando de guerra de los dioses. No son inventos míos. Y cuando usted va al Éxodo, también vemos la guerra de los dioses. Cuando van Aarón y Moisés frente al faraón, el faraón habló Jehová a Moisés y a Moisés y Aarón diciendo: si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, faraón, sus hechiceros, pudieron hacer lo mismo que hizo Moisés y Aarón con la vara. Se transformó la vara en serpiente. Aquí nos dice que la de Aarón pues devoró las otras. Pero vemos que los hechiceros de Egipto también tenían poder que venía de sus dioses, de los dioses de Egipto, conocimientos brindados por los dioses de Egipto para realizar tales cosas, tales encantamientos. O sea, es un conflicto, aquí estamos viendo un conflicto entre Jehová y los dioses de Egipto delante del faraón. Y después vemos el conflicto por medio de las plagas. El Dios Jehová nos dice aquí que envió plagas sobre Egipto. O sea, esto era un ataque directo a los dioses de Egipto. La plaga de sangre, las 10 plagas que vemos en el libro de Éxodo. Y en Éxodo 12 nos dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. O sea, iba a matar a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, dice, yo, Yahvé. O sea, él va a ejecutar juicio en todos los dioses de Egipto. O sea, y hay gente que dice que la Biblia no habla de otros seres, de otros dioses, de que los dioses que habla la Biblia son ídolos, son estatuas. O sea, tú me estás diciendo a mí que Yahvé fue a hacerle guerra a los dioses de Egipto que no existían. O sea, Jehová estaba peleando con dioses imaginarios. O sea, Jehová no estaba peleando con seres reales. Eso es lo que tú me quieres decir. Porque aquí vemos claramente que sí estaba peleando con otras entidades, con otros seres. Y eso era algo común dentro del contexto cultural. O sea, los dioses de Egipto, cuando iban a la guerra con otra nación, iban respaldados por sus dioses. Y los del otro pueblo de sus dioses. Y habían conflictos de pueblos y dioses. Y cada uno peleaba por el control, por el poder. Cada uno promovía sus deidades como los dioses verdaderos o los dioses más poderosos. E Israel no era la excepción. Vemos también otro conflicto de dioses en Primera de Reyes, capítulo 18, 20 al 40, con Elías y los profetas de Baal. Y vemos este conflicto, ¿ves? Donde Elías le dijo a los profetas de Baal: escoge un buey, lo que tienen que hacer, y vamos a ver quién hace descender fuego del cielo, si Jehová o Baal.
Y ellos hicieron rituales, clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, y descendió fuego del cielo. Descendió fuego del cielo. Entonces ahí dijo: mira, Jehová venció a Baal en este conflicto, en este challenge, en este reto que hubo entre Elías y los profetas de Baal. ¿Ve? Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios, tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba sobre la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Elohim, Jehová es el Elohim. Entonces Elías le dijo prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sihón, y allí los degolló. O sea, degollaron a los profetas de Baal. Pero un dato curioso, no hicieron nada con los sacerdotes de Asera, con los sacerdotes de los otros dioses. Fue precisamente con los de Baal. Los otros los dejaron con vida, ¿verdad? Está raro eso. Uy, pero los mataron. O sea, ahí vemos un conflicto de dioses. Y luego vemos en el capítulo 20 de Primera de Reyes, 22 al 24, que dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes de cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Se está hablando de dioses de los montes. O sea, los sirios creían que los dioses de Israel eran dioses de las montañas. Y esto es consono con Yahvé, que era un dios volcánico, era un dios de montaña, era un dios de tormenta, era un dios de guerra. Igual que Baal, ¿sabe? Tenía las mismas características del dios Baal. Yahvé y Baal tenían las mismas características. Cuando usted va e investiga la historia, el contexto histórico, cultural de esos pueblos, verá que no hay mucha diferencia entre el Jehová que vemos en la Biblia y Baal. O sea, es lo mismo. Es algo bien interesante que no se quiere hablar, no sé por qué. Y nos dice que hay dioses de los montes y dioses de llanuras. Y que si ellos peleaban en las llanuras, podrían vencer a Israel. Y Israel fue vencido en varias ocasiones. Cuando usted ve en la arqueología la estela moabita, donde se habla de que Kemosh, el pueblo de Kemosh, derrotó al pueblo de Israel. Pues Israel fue derrotado en ocasiones. Y también lo vemos en la misma Biblia. Cuando vamos a primera de Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca. Ven, dice en Samuel capítulo 4. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos,
los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Israel fue vencido por los filisteos en una guerra. ¿Cómo es posible esto? Y esa victoria, ese triunfo para los filisteos, era un triunfo de su Dios sobre el Dios de Israel, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. O sea, el arca del pacto era como una especie de artefacto, o que también era utilizado como un arma. Trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? De estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Ve? Israel fue derrotado. Y la nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana del alumbramiento, oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. O sea, fueron derrotados por un pueblo pagano. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Entonces Israel fue vencido. Y en ese contexto cultural histórico, cada vez que Israel era vencido por otro pueblo,
el Dios de Israel también era vencido. O sea, para ellos era una victoria de su Dios. En el caso de los moabitas, Kemosh. En el caso de los filisteos, otra deidad. Vencieron a Israel. Pero después se nos dice que vinieron unas plagas y ellos devolvieron el arca del pacto. Porque recuerden, este libro de Samuel forma parte de la historia que fue escrita a favor de Israel, donde se promueve al Dios de Israel, donde se hace propaganda de la deidad de Israel y del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Por lo tanto, si fueron vencidos, después tienen que recuperarse y ganar, para no quedar mal en la historia. Y esto podemos ver un sinnúmero de episodios en la Biblia donde se daban estas guerras, donde se daban estos conflictos entre los pueblos, entre las naciones, entre los dioses. Y miren, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, también se presenta este conflicto cósmico. Cuando habla de la mujer y el dragón, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue abducido. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, el periodo de la gran tribulación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Batallas en el cielo. Esto era común en aquella época, la guerra de los dioses, de Enki, de Enlil, de los Anunnaki, tú sabes, en la India vemos el Mahabharata, el Bhagavad-gita, vemos conflictos de dioses que peleaban en los cielos, que peleaban en los mares, en la tierra, que tenían sus ejércitos, ¿sabes? Esto de guerra de los dioses es de manera universal. Y aquí vemos que la Biblia también presenta esta batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón tenía sus agentes, sus ángeles. Y Miguel tenía sus ángeles, sus ejércitos. Esto era un conflicto cósmico entre fuerzas no humanas que no son del planeta Tierra, que están allí fuera en el cielo. Esto es un conflicto extraterrestre, interdimensional. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto
de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y vemos en Apocalipsis 16 como es como un conflicto, ¿sabes? Vemos que Dios lanza juicio sobre la tierra, sobre el reino de la bestia. Aparecen ángeles lanzando copas de ira, castigos, destrucción masiva sobre el reino de la bestia, sobre la tierra. O sea, esto es una batalla cósmica. Y miren lo que nos dice el versículo 12, de Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla, a una guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. El monte de la asamblea, Jerusalén, el monte Sión. Y luego vemos en Apocalipsis 19 el fin de esta batalla, cuando dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, el cielo se abre como si fuera una especie de puerta dimensional y llega este ejército celestial con uno montado que viene siendo Jesucristo. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es el mismo niño que fue arrebatado para Dios y su trono, que regresa con una vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, aquí habla de un conflicto cósmico, guerra de dioses, guerra de Elohim, desde Génesis hasta Apocalipsis, detrás de bambalina, detrás de behind the scenes, está sucediendo todo esto. No lo podemos percibir siempre, pero podemos ver manifestaciones extrañas en los cielos. Vemos seres que se materializan, que están aquí entre nosotros. Podrían haber entidades biológicas no humanas que están de un lado o del otro, al igual que nosotros. Hay personas que están del lado del bien y otros están del lado del mal. Hay unos que le sirven a Dios y otros que le sirven a la oscuridad. O sea, es un conflicto, es una guerra de dioses, guerra de Nephilim, una guerra de Elohims. Aunque también hay Nephilims envueltos en toda esta revolú, seres híbridos. O sea, la guerra de los dioses está ahí, de manera universal en todas las religiones del mundo y en la Biblia también. Así que nada, los voy dejando. Creo que me extendí mucho en este video. Seguimos mañana en otro video más, donde seguiremos hablando de estas cosas. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Si este video fue de su agrado, denos like y compartan. Comenta en la caja de comentarios y déjenos saber su opinión. Me voy, me despido. Nos vamos, pero no en el rapto. Nos vamos a comerme algo y un café, porque quiero café. Dame café. Yo solo quiero un poco de café. UAP for life. Me fui.